La doctora Mercedes de la Garza Camino es mexicana, doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas, del que fue coordinadora durante 13 años, fue directora del Museo Nacional de Antropología y actualmente dirige el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Sus áreas de investigación son historia, religión mesoamericana, ética y bioética y patrimonio cultural intangible. Su obra se ha publicado tanto en México como en otros países. Es autora de 150 artículos y capítulos en diversas publicaciones, así como autora de 19 libros. Por su labor docente y de investigación, recibió el Premio Universidad Nacional en 1995 y el emeritazgo del Sistema Nacional de Investigadores en 1999. Asimismo, fue electa como miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia en 2005. Como ven ustedes, tenemos a una gran personalidad, a la doctora de la Garza Camino, que nos hizo el favor de venir a presentar esto que es las aves en la cultura maya. Pues me da mucho gusto estar aquí en la Facultad de Ciencias de nuevo, porque ya varias veces he venido a impartir alguna conferencia y sobre todo me han invitado porque yo me he ocupado mucho de los animales. O sea, me importan mucho los animales y los he trabajado en tanto que símbolos religiosos, sobre todo en la cultura maya. Tengo un libro que se llama Aves Sagradas de los Mayas. Y yo creo que en relación con este libro me han invitado aquí a participar, lo cual me da muchísimo gusto. Y les voy a hablar de qué simbolizaron algunas aves en el pensamiento religioso maya, pero también después de hablar de las principales aves, quiero decirles algunas cosas de otra línea de investigación que he desarrollado, que es la consideración ética de los animales. Bueno, entonces pasamos. Cualquier clase de vida es mucho más significativa para el ser humano que la materia inanimada. El reconocido biólogo Edward O. Wilson ha sugerido, y lo cito, que la gran necesidad de afiliarse a otras formas de vida es en cierto grado innata y que por lo tanto esa gran necesidad merece ser denominada biótica. Este Wilson es el que creó ese término. Y entre los seres vivos, los animales han ocupado siempre un sitio principal, tanto en la vida cotidiana como en el simbolismo religioso de todos los pueblos. Los animales son seres misteriosos, admirables y temibles, por poseer cualidades de las que los hombres carecen, como volar, tener gran fuerza física, sobrevivir bajo el agua, defenderse o atacar con sustancias tóxicas, como las serpientes, por ejemplo, y transmutarse, como la cigarra y la mariposa. En especial, algunos animales, como los grandes felinos, las aves y los reptiles, misteriosos, admirables y temibles, son depositarios de múltiples significados mágicos y religiosos. Por ello, se ubican en las religiones y en los pueblos antiguos, o los pueblos al margen de la cultura occidental, en el ámbito de lo sagrado. Son ante todo símbolos y encarnaciones de energías divinas, las cuales, o sea, esas energías divinas a través de los animales, entran en contacto con los hombres. Pero entre los animales se cuentan también los seres vivos más cercanos al hombre, tanto en sus formas como en sus comportamientos biológicos. Y además son seres expresivos con los que el hombre se puede comunicar. Bueno, ahora entramos al simbolismo de las aves. El cielo es, en todas las religiones antiguas, lugar por excelencia de los dioses supremos. Por el cielo, ámbito inaccesible para los hombres, transitan los astros, generadores de luz, orden y la regularidad del universo. Del cielo vienen las fuerzas sagradas, de la luz y de la vida, el agua y el calor solar. Por todo ello,
un ser terrenal que es capaz de ascender al cielo, como es el ave, se considera sagrado por excelencia. Puede ser la encarnación misma de lo divino, o bien un vehículo a través del cual los dioses se manifiestan. Y también el ave es un demiurgo, quiere decir un intermediario que se comunica con los dioses y transmite con su peculiar lenguaje a los hombres los mensajes de aquellos. Claro, estoy hablando de los pueblos religiosos, ¿no? O sea, poco consideran a las aves. Asimismo, únicamente los chamanes, esta es una imagen de un chamán maya, en una figurita de la isla de Jaina, prehispánica, por supuesto. Únicamente los chamanes y los espíritus de algunos hombres elegidos llegan al cielo, es decir, los hombres que han logrado separar voluntariamente su espíritu del cuerpo durante la vida a través del éxtasis o el sueño. O sea, en muchos pueblos, casi todos los pueblos antiguos del mundo y muchos actuales, se piensa que los chamanes son seres capaces de lograr entrar en éxtasis. Eso quiere decir sacar el espíritu del cuerpo a través de la meditación, de autosacrificios, de insomnio o de plantas alucinógenas, hongos y plantas alucinógenas, en todo el mundo. Entonces, el alma se sale y puede llegar al cielo y entrar en contacto con los dioses. Ahora, también en el sueño, para estos pueblos, el espíritu del hombre se sale. Así es como interpretan ellos las imágenes oníricas. O sea, todo lo que uno sueña, piensan que se vivió en realidad, que se vive en realidad, pero que lo vive el espíritu separado del cuerpo, mientras el cuerpo está ahí durmiendo en su cama. Entonces, los hombres que logran a través de esas dos formas son los que llegan al cielo. El chamán es el hombre que logra descifrar, o sea, también que logra descifrar el lenguaje de los pájaros que contienen el mensaje de los dioses. Esta es una águila arpía, yo supongo que la conocen los especialistas en aves, y este es un pavo ocelado, o sea, es un guajolote silvestre y bonito, muy diferente al otro negrito que anda en las casas, ¿no? Bueno, por todo lo anterior, las aves tuvieron un sitio principal en el pensamiento religioso de los mayas. Las aves más lejanas al hombre, las menos domesticables, las que más alto y mejor vuelan, así como las que mejor cantan, fueron elegidas para simbolizar lo sagrado. Pero también algunas aves silvestres que tienen la peculiaridad de domesticarse con facilidad fueron sacralizadas, asumiendo la función de ofrendas para los dioses. Ahí vamos a ver algunas aves en uno de los 3 códices mayas que se salvaron de la destrucción que hicieron los frailes españoles durante la colonia. Las significaciones sagradas de las aves están entre los mayas manifiestas en los códices, en las obras plásticas, en los mitos. O sea, quedan muchos vestigios de lo que significaron para ellos las aves, y pues todos esos vestigios son las fuentes de las que uno se basa para hacer una investigación sobre sus ideas religiosas y poder encontrar el simbolismo. Arriba, en el Códice Madrid, se llama así porque fue a parar en la colonia a Madrid. Uno se llama Madrid, otro París y otro Dresde. Están en esas 3 ciudades, Francia, Alemania y España. Bueno, del Códice Madrid está ahí una diosa, la diosa de la luna en la parte de arriba, y tienen siempre vinculadas con algunas de las aves. Esta es una guacamaya. Por el circulito, los circulitos alrededor del ojo indican la parte sin plumas que tienen las guacamayas. Este está representando un quetzal. Claro que no son representaciones naturalistas, o sea, no son copias como fotográficas de las aves. Una de las aves sagradas más importantes es un zopilote rey. ¿Conocen al zopilote rey? Supongo todos ustedes. Sarcodam, no me acuerdo cuál es el nombre científico ahorita, pero es un zopilote rey.
Y este es un búho, vean, con estas como orejas, que son esas plumas, esos como orejas que tienen algunos búhos. Entonces ahí es parte del simbolismo de las aves que provocan enfermedades o pueden ocasionar muchas cosas. Bueno, aquí abajo, estos son jeroglíficos mayas, o sea, signos de la escritura maya, donde vemos a los cargadores del tiempo, que son estas figuras humanizadas, siempre con su ave. La va cargando con un megapanil. Ahí lleva un águila, este también lleva un águila, y este pues lleva un ser extraño aquí cargando, pero tiene alas, vean las alas, y uno como un pico muy largo. También hay muchos animales fantásticos en el pensamiento religioso, que son mezcla de muchos animales, sobre todo los dragones, ¿no? Bueno, entonces, seguimos, porque yo me voy a tardar 2 horas también desde la... Entonces, en los códices mayas prehispánicos, en los textos coloniales, en todas esas fuentes encontramos los datos. Pero es muy importante que yo les diga que la identificación zoológica de las aves representadas es muy difícil, justamente por lo que les decía hace un rato, porque las imágenes no son naturalistas, se alteran por la significación simbólica que tienen, se destacan unos aspectos, se modifican y eliminan otros, y además los nombres y descripciones que encontramos en los textos escritos ya en la época colonial no se pueden correlacionar en la mayoría de los casos con los nombres y clasificaciones científicas. Es decir, corresponden a dos significaciones, dos concepciones diferentes del mundo de la vida. Entonces, una taxonomía científica actual, pues, no se puede correlacionar con lo que nos dicen los propios indígenas, ¿no? Hablan de las aves carroñeras, por lo general, o unos tipos de clasificación por otras cuestiones muy diferentes a las clasificaciones actuales. Entonces, cuando yo les digo que ese es un águila, pues bueno, a lo mejor sí tiene algunos rasgos. ¿A que sí? Las aves sagradas de los mayas son muchas y diversas, pero su riqueza y multiplicidad no son solo naturales, sino también simbólicas. No solo representan las aves, ahorita ya dentro del simbolismo, la plenitud y los bienes de la vida que provienen del cielo, sino también los poderes destructivos, tanto de la vida como de la muerte, que se asocian con el inframundo. Bueno, esta ya todos saben qué es, ¿verdad? Una garza blanca. ¿Y quién lo identifica? Ustedes saben de aves, espero. ¿Verdad? Es un azulejo. Exactamente, es un azulejo. ¿Y la guacamaya que ha matado? Porque hay la verde, Saranditaris, y así hay otras varias. ¿Y esta? No son corporales. Fragata. Es una fragata. Acuérdense que las fragatas jóvenes son todas negras, las juveniles dicen algunos, las jóvenes. Y cuando ya son adultos los machos se les pone esto rojo, que lo inflan así para seducir a las hembras. No, ninguno de ustedes ha estado en Galápagos. Ay, pero ojalá puedan ir algún día. Es que ahí, como las islas están desiertas y las aves no tienen miedo. Entonces hay unos senderitos, siempre un biólogo es el que lo lleva cuando va uno de turista, y hay unos senderos por donde puede uno caminar, otras partes no puede uno entrar, pero ahí ve uno a 1 metro de distancia los nidos. Yo vi nidos de fragatas, y ahí está la fragata madre dando de comer al polluelo, y se le acercan a uno. Es una cosa maravillosa de las Galápagos. ¿Y saben por qué? Porque no hay seres humanos en esas islas. Nada más va uno a visitar, pero ellos mismos felices, no tienen miedo, no los machan, los cuidan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a veces somos muy malos los seres humanos. ¿Verdad que sí? Hay, por ejemplo, algunas aves diurnas, ya que tienen el marcado,
plenas de belleza que encarnan las fuerzas de la vida y la salud, pero al mismo tiempo las de la muerte y la enfermedad, como la guacamaya, que simboliza los rayos del sol descendiendo hacia la tierra, pero al mismo tiempo las enfermedades ocasionadas por calor excesivo, como representan los rayos del sol. Todas las enfermedades con calor excesivo son también provocadas por una influencia de la guacamaya. Y los mayas antiguos le llamaron frenesí de guacamaya, ¿sí? o algo así, a esa enfermedad. Claro, son unas enfermedades que si algún maya va a ver a un médico occidental y le dice tengo frenesí de guacamaya, pues el médico no va a saber qué hacer. Son enfermedades que solo pueden curar los chamanes mayas, solo ellos, porque están definiendo algo que solo ellos conocen, y puede ser por brujería, y puede ser, o sea, eso también es relativo, ¿no? La medicina, hay indígenas que van con un médico maya con un médico occidental y se mueren, porque por ejemplo les sacan sangre para hacerle un análisis, y como para ellos en la sangre está el alma, se mueren, y se mueren, porque lo psicosomático es muy fuerte. Bueno, pasamos a la hay otras aves que son seres nocturnos asociados con la muerte. ¿Qué es este animal? Un zopilote. ¿Y cómo se llama el zopilote? Sí. ¿Y el otro, zopilote carnal? Ah, sí, exactamente. Bueno, este pobre, que es muy diferente al zopilote rey, está bastante feo. En nuestra apreciación estética, a lo mejor para otros no. Estos se asocian con la muerte, pues porque comen carroña, ¿no? Comen animales muertos. Entonces creen que cuando vuela hacia el cielo este zopilote lleva al cielo las fuerzas destructivas, la energía vital de la muerte. Bueno, la que sigue. Entre las aves sagradas de los mayas destacan el azulejo real, el real. ¿Qué es esta sí la conocen todos? El quetzal, que es, bueno, yo creo que la ave más bella, porque yo he visto a los quetzales vivos y claro, este es el macho. La cola pues mide como 1,5 metros a veces o más. Los he visto metidos en su tronco de un árbol, se mete pero tiene que dejar la cola para afuera. Entonces uno el tronco y solo la cola afuera. La hembra es chiquita y pequeña, como pasa en la mayor parte de las aves, ¿no? Bueno, entonces, este es símbolo del Dios Supremo Celeste. También, ¿qué son estas aves? A ver quién las puede identificar. No era examen, era conferencia. Pero a ver quién puede identificar a estas. Cuervo. O faisán. Y cuervo. No, tordo. Es un tordo. Ya ven que a los tordos además se les llama en muchas partes diferentes. Bichos, pijones, no sé qué, en todas partes de la República Mexicana se le llama de diferente manera. Bueno, estas son las que están relacionadas con el Dios Supremo, que se llamaba Itzamna, y que era un dragón. O sea, dragón en el sentido de que se representaba este Dios Supremo como una serpiente emplumada o como un ser que es el cuerpo serpentino, plumas o alas, garras de lagarto, pezuñas de venado a veces, o sea, mezcla de varios animales. Entonces, dragón significa eso. A veces me han dicho, no, los dragones son los chinos. No, dragón, que es una palabra griega además, significa una mezcla de varios animales. Pero todos estos eran así como emisarios de ese Dios supremo. El Cocopaisán se llama, entre ellos, Cambún en maya, que es Crax rubra, ese es su nombre científico. Y llamaban al tordo Mut o Pitch, y ese científicamente se llama Dives dives.
son aves negras, entonces simbolizan el cielo nocturno. Cielo nocturno, cielo diurno. Y bueno, les traje solo no me voy a pasar a las serpientes, pero les estoy hablando de Itzamna, el dios supremo de los mayas. Entonces, eligieron los mayas a la mejor de las aves y, en mi opinión, a la mejor de las serpientes, que es la cascabel tropical, esta que tiene dorso de rombos. La tropical es mucho más venenosa que las otras cascabeles de aquí, del altiplano central, es la del área maya. Es la más grande, tiene una peculiaridad que no avisa con su cascabel cuando alguien va llegando. Esa se queda calladita, entonces la avisa la mordida. Las otras, uno oye el cascabel y se va corriendo. Bueno, entonces aquí está una representación, vean, los mayas eran complicados, del dios supremo. Este es un quetzal, está en lo alto de una cruz. O sea, tenían la cruz como símbolo religioso de los mayas mucho antes de la llegada de los españoles. Para ellos significa el árbol sagrado de la vida, que se esquematiza en forma de cruz. Y vean la representación nada naturalista, porque vean la cara del quetzal. Tiene unos símbolos aquí, una cocha, etcétera, que no les puedo explicar todo el simbolismo, que es muy complicado. Pero aquí está el dragón en varias formas. Este sería su cuerpo y aquí dos cabezas. O sea, muchas veces es bicéfalo el dragón, serpiente bicéfalo. Pero estas cabezas pues, son la mandíbula superior hecha de puentes de jade, aquí se ven los dientes, unas barbas que siempre le ponen, ¿sí? O sea, muy esquematizada. Aquí hay otra que este es el cuerpo formado por jeroglíficos que son yash en maya, que significa verde azul, agua, ¿sí? Lo sagrado. O sea, la serpiente sagrada, está todo el simbolismo ahí, y aquí las dos cabezas de las serpientes, en otra forma, ¿no? El ojo, la mandíbula superior, en vez de mandíbula inferior, un adorno, y aquí otro dragón, pero ya con la cara descarnada, el símbolo del sol arriba. Este es el cielo nocturno, y aquí los jeroglíficos de Venus, de Marte. ¿Han oído ustedes hablar algo de los mayas y saben que fueron astrónomos extraordinarios? Entonces, bueno, vean eso. Esto, el dios Itzamna, formado de quetzal y serpiente. Además, quetzal y serpiente porque representan las fuerzas opuestas. El quetzal es el cielo, la vida, el bien. La serpiente representa la tierra, el inframundo, no el mal. Nunca representó el mal, eso es del cristianismo. Pero es cielo y tierra, luz y oscuridad. O sea, todos los contrarios están conjugados en la imagen del dragón. Bueno, y ahí tenemos otra vez al Aramacao. El Aramacao, el colibrí, el águila, la chachalaca y la urraca, son también la urraca tiene un nombre muy feo, pero ustedes deben saber que es un ave azul preciosa y grandota, por lo menos las de la península de Yucatán, que son las que yo conozco. Todas estas representaron al sol, o sea, fueron las aves a través de las cuales el dios solar se manifestaba. Allí vemos al colibrí. Por esto, ¿qué hace el colibrí? Que siga a meter el largo pico y la lengua dentro de las flores, fue entre los mayas símbolo sexual. La flor era símbolo de sexo femenino y el colibrí era el dios solar encarnado en esta ave, era símbolo sexual. Y véanlo aquí en las obras plásticas. Este es un dibujo de un dintel de la ciudad de Yaxchilán, labrado, donde están los gobernantes con unos cetros aquí, y de tocado llevan la flor y el colibrí. La flor y el colibrí, símbolos de Dios. ¿La que sí? Más o menos un texto, les leo rápido un fragmento de un texto de ellos. Dice: y bajó el Dios eterno creador celeste,
Se transformó en colibrí y entonces chupó la miel de la flor de los 9 pétalos, hasta lo más adentro de ella. Y entonces tomó por esposa a la flor y salió el espíritu de la flor a vagar. Ahí ven todo el simbolismo de lo que en términos religiosos se llama hierogamia, o sea, el matrimonio sagrado, ¿sí?, del dios solar con la pareja femenina que está simbolizada por la flor. Dice, cuando se abrió el cáliz de esta flor, el sol estaba dentro, y en medio de ella se leía su nombre, y suspiraron todos los dioses. Claro que sí. El águila, bueno, aquí están las otras, la urraca y la chachalaca. A ver, nos regresamos a la urraca y la chachalaca. Esta es la urraca y esta la chachalaca, que son aves bastante grandes que viven en las zonas tropicales. Ahí tienen, por eso le llamaban zopilote rey. ¿Cuál animal en Perú es el equivalente al zopilote rey por nosotros? El cóndor. El cóndor. Bueno, está el feíto y el rey. Pobrecito, pero bueno, todos los indígenas creen que es un ave benéfica, porque dicen que él limpia de la muerte a toda la naturaleza. Y es cierto. Bueno, aunque por su capacidad de volar se vincula con el cielo, estas aves, como les decía, encarnan las energías sagradas de la muerte que vienen del cielo nocturno. Pero este representaba a los gobernantes también. Es uno de los símbolos de los gobernantes. Entonces, hay que ver los textos, las imágenes plásticas y todo esto para poder interpretar bien. Por ejemplo, hay una figurita de Palenque preciosa que tiene una cara con esta carnosidad encima del pico que también tiene el pavo. Entonces, algunos lo interpretaron como el gran señor gobernante de Palenque con una cabeza de pavo. No, pues no. Eso es imposible simbólicamente, tenía que ser de un ave como el zopilote rey. ¿Cómo iba a ser de pavo si el pavo era un animal doméstico al que se comían? Entonces, hay que ver así todo eso para hacer la interpretación, ¿no? Bueno, aquí sí. Bueno, y ahí vemos al zopilote otra vez. Este es el jeroglífico del zopilote rey. Aquí vemos al zopilote parado encima de la diosa de la luna en los códices, y también al zopilote rey vinculado con la lluvia. Acá está el zopilote humanizado, o sea, con cuerpo de hombre y cara de zopilote, teniendo relaciones sexuales con un perro, que también es símbolo de la noche, la oscuridad, etc. Y acá un venado, pero estas son otras figuras. Y aquí lo vemos en su función de comer a los cadáveres, o sea, las entrañas, está sacando de las entrañas a un venado muerto que se reconoce por la pezuña. Pasamos a la siguiente. Ahora vamos al tecolote y al búho. El búho, es el llamado búho virginianus, que vive en la península de Yucatán. Este es un tecolote, no sé cuál es su nombre científico, pero aquí lo vamos a ver sacralizado en los códices. Aquí está parado también sobre la diosa de la luna, pero este zopilote tiene una peculiaridad, tiene cola de perro. O sea, el zopilote con cola de perro, el tecolote o el búho con cola de perro, dan lugar a un ave que los mayas llamaron ave moán, porque pues, es un animal fantástico, no es un animal real, ¿no? Y se vincula con el perro porque son animales nocturnos. Los tecolotes se consideraban mensajeros del dios de la muerte. Todavía ustedes habrán oído decir en algunos pueblitos por ahí, cuando el tecolote canta, el indio muere. Todo viene de la época prehispánica,
También se les llamaba Tucumuchú en la cultura maya. Sí, también. Sí. Es que hay muchos nombres. Acuérdense que los mayas son 28 etnias con 28 lenguas diferentes. Entonces yo les doy algunos nombres o de maya yucateco o de quiché, pero son 28 lenguas y lenguas diferenciadas, tan diferenciadas como el francés del español, por ejemplo. Entonces, pues, si me pusiera a decirles cómo le llaman a todos los grupos mayas, pues solo hablo de ese durante toda la conferencia. Pero sí, ese es nombre maya yucateco también. Entonces, estos, les leo un mensaje que aparece en los libros de Chinacalam, que son mayas yucatecos, un augurio, ¿sí? Un augurio así de cuando el tecolote canta el himno nuevo, dice Acuy Maná, otro nombre del tecolote agorero, torpe su anuncio, que viene con su árbol, asesino, muy malo su destino. O sea, al pobre niño que nacía en el día tecolote, había un animal asociado cada día, pues ya se le auguraba que iba a ser un asesino, su destino iba a ser muy malo. Y entonces, ¿qué hacía? No se quedaba pasivamente esperando el momento de asesinar a alguien. Lo llevaban a muchos ritos, ¿sí? Sus padres desde que era niño, para quitar la carga maléfica del día que había nacido y le adjudicaban los sacerdotes otro día benéfico para que no fuera a ser asesino. Claro que algo traía cargando de la influencia del día que había nacido, pero se podía modificar el destino. Esto es otra de las características importantes del pensamiento de los mayas. Bueno, ahí aparece también una deidad femenina en los libros y nos dice una de las predicciones. Vean cómo es el lenguaje simbólico. Dice, llorará Cuy lechuza, llorará Iquim búho en los caminos vecinales, por toda la extensión de la tierra, por toda la extensión de los cielos, la señora tecolote de alas extendidas. O sea, todo el lenguaje ritual simbólico. Que es, bueno, el más grande se llama garzón, es un garzón blanco, y aquí es Camerodius albus, Casmerodius, es que no lo leí, Casmerodius albus. Bueno, estas aves, hay muchas aves relacionadas muy directamente con la vida humana, como la garza o el garzón, que se llama Pachja en maya, que significa verter agua, o sea, siempre es relacionada con el agua. Este era el símbolo del poder de los gobernantes, siempre aparece asociada con los gobernantes. Se ve en tocados que llevan los gobernantes con un motivo de la garza con un pez en el pico. Entonces vemos muchas obras plásticas mayas donde está la garza con el pez en el pico, ese animal representando a los gobernantes. Pero hay otras imágenes muy curiosas. Fíjense, este es uno de los dioses mayas importantes, el dios Ka, bueno, las clasificaciones que han hecho, dios A, B, C, etc. Pero esta deidad se representa así en el Códice Dresde y su pene se prolonga en un cuello de garza con la cara de garza. O sea, fíjense, es el gobernante que es tan sagrado que hasta el pene de garza. Pero también aparece una deidad femenina, aquí en los códices, en medio de Julia, de cuya cabeza, porque este no es un tocado, su cabeza se prolonga en una cabeza de garza con el pez en el pico. Todo esto, los códices, por eso no se ha descifrado la escritura maya, son muy complejos. Muy complejos, pero fíjense, hay unos textos muy curiosos que concuerdan con esto, unos textos ya posteriores a la conquista. Dice uno de ellos, también de Chinacalam: entonces surge la deidad sentada roja, la deidad sentada amarilla, la garza roja empapada en agua, la garza amarilla empapada en agua. No es esta, está metida en agua, ¿no? Es una deidad garza. Por eso la cabeza se prolonga. Era aquí suave agorera, es la garza.
el pavo cocerado. El ave principal que representaba a los hombres ante los dioses a través del sacrificio era este pavo. Se llama en maya Quetzalcoatl o Chulite. ¿Y cómo se llama científicamente? Muy bien, Agriocaris ocellatus. Entonces ya tuvieron conferencia y examen. Entonces, bueno, ahí vemos al pavo. Aún siendo ave, habitaba en la tierra, al nivel del hombre. ¿Sí? Se identifica con el hombre y era sacrificado a los dioses, representando a los hombres. También vemos que los perros se llegaron a sacrificar a los dioses, simbolizando a los hombres. O sea, empezaban a pasar los mayas del sacrificio humano, en su religión, a sustituirlo por un animal. ¿Sí? Era nuestro Agnus Dei. ¿Eran qué? Como nuestro Agnus Dei, Cordero de Dios. Exactamente, a eso iba yo. ¿Se acuerdan en la Biblia que ya Abraham iba a sacrificar a Isaac? Porque los primitivos judíos sacrificaban al primogénito, al Dios, ¿no? Entonces, cuando ya lo iba a sacrificar, aparece el carnero en el matorral, en llamas, y se oye la voz de Dios que le dice: no sacrificas ya a tu hijo, sino a ese carnero. O sea, ya se sustituye. Y ya después la sustitución del sacrificio, pues ya llegó a ser el Dios encarnado y después simbolizado por la hostia, que es la comunión de Dios. Todas las religiones tienen estas mismas características. Entonces, el perro y el pavo jugaron ese papel. Entonces aquí vemos imágenes de los códices también. Este es un dios, el dios Ka otra vez, que, vean, lleva un pavo decapitado que va a ofrecer a los dioses. Aquí hay otro que ya está sobre un altar de ofrendas. Aquí también sobre un altar de ofrendas con granos de maíz. Esto es símbolo de maíz, es el símbolo local, maíz, y la cabeza del pavo decapitado. Las abejas también tuvieron un papel muy importante en la religión. Bueno, entonces esto en relación al pavo. Y este sí es un cuervo. Se parece mucho al mut o al tordo, pero este sí es un cuervo. Los cuervos, ustedes lo deben saber, son de las aves más inteligentes que hay, ¿no? Son extraordinarios, uno no puede creer todo lo que hace un cuervo. Son maravillosos. Bueno, era sagrado, pero por su vínculo directo con el maíz y con el dios de la lluvia. O sea, el maíz era el alimento principal de los mayas, ¿no? Entonces, por eso era sagrado, porque se vinculaba a este animal. Entonces, ahí vemos en los códices, siempre va a aparecer, este es el dios del maíz, y así se representa entre los mayas. Esto simboliza el nivel de la tierra. Y ahí está el cuervo picando la boca del dios del maíz. Y es porque los cuervos pues, van y se comen el maíz en las milpas. Por eso se asocian tan directamente. Y aquí vemos muchas ofrendas, también en el Códice de Madrid. Muchas ofrendas, por ejemplo, miren esto, que simboliza el sacrificio humano. A veces descuartizaban a la víctima humana y la repartían después de que la sacralizaban. Primero la sacralizaban y ya representaban a Dios. Luego la sacrificaban, la descuartizaban y daban de comer un pedacito de esa carne a todos los fieles. O sea, es el Dios que muere y los humanos comulgan de él. O sea, es lo que es la idea del cristianismo. Claro, el cristianismo ya simbolizado, sublimado, digamos. Pero es la idea religiosa es la misma. Entonces, bueno, ahí está. Aquí hay un perro que con la cola con fuego al final, unas ofrendas, otro perro por acá. Aquí el fuego, este es el símbolo del fuego, la espiral, y aquí, paradito en un soporte de ofrendas, el fuego picando que el grifo cae el maíz, o sea, el fuego comiendo el maíz. Bueno, ahora vamos a otra cosa, por eso ese ADN. Ahora les voy a hablar un poquito de la consideración ética de los animales.
pero ya se me va a acabar el tiempo. A las 12 tienen otra cosa. Sí, ¿verdad? Me voy a ir lo más rápido que pueda. Bueno. Hay una problemática actual en la filosofía y entre muchas especializaciones de la consideración moral de los animales, despertada por un lado por los avances de la ciencia biológica, extraordinarios avances que nos han demostrado que la hermandad esencial que tenemos con los animales. Tenemos un ADN casi idéntico al de la mosca drosofila, que es la mosca de la fruta. Ahora, imagínense la cercanía con los grandes simios, con el gorila, el orangután, el chimpancé, etc. Entonces, ha habido un movimiento en la filosofía occidental de recuperación del vínculo con los animales y de protegerlos y considerarlos éticamente. Este señor se llama Jesús Mosterín, es español, escribió un libro que les recomiendo extraordinario, que se llama Vivan los animales. Él ahí plantea todo esto y nos dice que si estos seres poseen sistemas nerviosos, tienen funciones anímicas, entonces tienen alma, dice Mosterín. Y el alma de cada animal es una combinación inédita de conexiones neuronales, un punto de vista único sobre la realidad, una lámpara que brilla con luz propia y distinta en la amplia oscuridad del universo ideal. ¿Ya que sigue? Bueno. También les gustan los perros, además de las aves. La experiencia vital de convivencia con los animales es una fuente legítima para conocerlos y comprenderlos. Francis Crick, que ustedes saben fue el descubridor del ADN. Bueno, Francis Crick tiene una frase que dice: quien dude del dolor de los perros es porque no han tenido perro. Y yo, parafraseando a Francis Crick, les puedo decir que los que dudan de la inteligencia y de la personalidad de los perros es porque no han tenido perro. Porque la convivencia estrecha con un animal, y me refiero también a las aves, yo tengo pájaros, gallinos, enanos, un montón de aves también, y también tienen sensibilidad y personalidad. O sea, los animales tienen espíritu, tienen alma, y la consideración moral por los animales es que sufren. Fundamentalmente es que sufren. Entonces no podemos estar los humanos, seguir los humanos, destruyendo a los animales y haciéndolos sufrir, como se les hace sufrir a veces en los laboratorios, en los mataderos de animales. Sí, bueno, tenemos que comer carne de vacas, ¿sí? En la perrera, en todas partes. A ver, pasamos a las siguientes imágenes. Ahí tienen una imagen de un mono en un experimento científico. Con esos tornillos, vean la expresión de los ojos del mono. Bueno, esto, dicen todos los filósofos morales, es un mal moral. Esto es una inmoralidad. ¿Sí? Los animales mueren, sí, pero la muerte innecesaria de los animales también es un mal moral. Partiendo de la capacidad que tienen los animales de gozar y de sufrir, podemos ver a los animales en su medio natural aquí, pues absolutamente felices. Entonces, hablando de esto, podemos hablar también de los derechos de los animales, así como los derechos humanos. Los animales tienen derecho a que no destruyamos su ambiente, ¿sí? Tienen derecho a vivir así. La justicia se tiene que extender también a los animales. No es posible tener así a las gallinas, aunque nos las vayamos a comer. ¿Qué derecho tienen las gallinas y los gallos? A andar picoteando por allí, a rascar la tierra. No es posible mantener a los animales así.
¿sí? Vean, aquí los cerdos, que somos casi iguales a los cerdos, son los más parecidos a los hombres, no es posible tener a los cerdos así, a las vacas así, dándoles hormonas y hormonas y hormonas para que den más leche, etc. ¿Cuál es el mal que nos ha traído a la destrucción de la biosfera? Se dice biosfera, no biosfera. ¿Por qué hemos destruido la biosfera? Por esto, ¿sí? Por la sobrepoblación. Yo creo que el mal mayor del humano es la sobrepoblación. Por eso hemos ocasionado esto y entonces hemos matado especies vegetales, animales, etc. Estoy yendo muy rápido, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues solidarizarnos y luchar por la salvación de la biosfera. Porque ¿quién es el único ser que puede salvar al planeta ahorita en la situación en la que estamos? Pues el que lo destruyó, porque somos los únicos que tenemos la capacidad de hacerlo. Los pueblos ajenos a la cultura occidental, que todavía viven, bueno, esto es maya y esto es hindú, esos no destruyen a los animales, no destruyen al planeta. Somos la cultura occidental los que hemos hecho esta terrible destrucción, y sobre todo los países subdesarrollados. Por eso no quieren firmar los tratados de Kioto y todo esto, ¿no? ¿Será los desarrollados, no? Pues claro, los desarrollados. ¿Qué dije? Perdonen. Los desarrollados, o sea, Estados Unidos a la cabeza, la Unión Europea, la Unión Europea, Japón, bueno, Japón. Bueno, Japón sí quería, en Kioto. Sí quería en Kioto, claro, pero Estados Unidos no triunfamos. No, o sea, y estos que, bueno, aquí estoy hablándoles ya de los indígenas de nosotros. Consideran que todos tenemos un doble animal. Los animales fueron deificados en Egipto. Las serpientes fueron sagradas entre los aztecas. Las mujeres mayas cuidaban animalitos, los protegían cuando se les moría la mamá, les daban de comer. Ahí tienen esas imágenes extraordinarias de vínculo con los animales. Esta es una figurita de la isla de Jaina. Este es una acuarela de Diego Rivera. ¿Sí? Justamente anoche me tocó presentar un libro maravilloso de El Popol Vuh, que todos ustedes deben conocer, una nueva edición del Popol Vuh con acuarelas de Diego Rivera. Entonces no resistí la tentación de enseñarles una de ellas. La creación del mundo, vean cómo la pinta Diego Rivera. Si pueden ir al Museo de Antropología, están en exposición ahorita esas acuarelas, ¿eh? Son maravillosas, todas relatando el Popol Vuh. El Popol Vuh nos dice que los dioses creadores, que son dioses serpentinos, y prótanos, no cualquier de figuritas, crearon la tierra, los animales, hasta ahora la tierra, las montañas, las plantas, el mar, con todos sus seres, y a los seres humanos. ¿De qué los hicieron? De masa de maíz. O sea, el vínculo que tienen los pueblos indígenas, sobre todo los mayas, con las plantas, los animales, es una unidad, ¿sí? Entonces, todos somos responsables de todo. Claro que sí. Bueno, por eso hicieron estas obras los mayas. Este es un trono donde vemos a dos gobernantes dialogando. Ya no les voy a decir nada del texto, vamos a decir. No, pues no, porque era más largo, pero bueno. Los cuidan a los animales domésticos, a sus gallos y gallinas. Ellos no tenían gallos y gallinas, los trajeron los españoles. Y el jaguar lo respetan como el gran señor de la selva. Por eso Chanquín, que es es el patriarca de los lacantones. A Chanquín lo trajeron a la Ciudad de México para que conocieran las maravillas de la civilización, hace como 10 años. Lo llevaron a todas partes, le enseñaron los grandes edificios, etcétera, el metro, a todas partes lo llevaron. Y luego le preguntaron qué era lo que más le había gustado. Y dijo que el tigre de Bengala del zoológico.
demás. Francamente, no le había importado. O sea, es un ejemplo muy claro y trágico también de ellos que todavía conservan eso, ese vínculo con la naturaleza, ¿sí? Y también de cómo se les ha marginado y dejado allá en sus selvas, se les ha quitado todos los beneficios de la civilización. Hay algunos beneficios,